Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones eléctricas interiores para el segundo año de bachillerato, clase 11. En esta clase se va a revisar el tema de métodos de compensación. Ya. Primero, ¿qué es lo que tratamos de compensar? La compensación de energía reactiva es el proceso para reducir o eliminar la demanda de energía reactiva presente en un sistema eléctrico, mediante la instalación de unos condensadores o filtros armónicos, incrementando el ratio de la potencia activa útil respecto a la total. Idealmente, al compensar la energía reactiva, debería tenderse a conseguir un factor de potencia igual a 1. Toda la potencia suministrada a la instalación se convierte en potencia útil. A ver, para poder comprender esto, ustedes deben tener conocimiento de lo que es la potencia reactiva, activa y aparente. Todo eso lo vamos a revisar a lo largo de este material antes de pasar directamente a los métodos de compensación. Pero en resumen, lo que se trata de hacer es mejorar el factor de potencia. Ya saben ustedes que el factor de potencia es un valor entre 0 y 1 que nos da una medida de que también se aprovecha la potencia activa por una carga. Si el factor de potencia es muy bajo, no tan cercano a 1, por así decirlo 0.60, 0.70, entonces significa que tenemos mucha carga reactiva en nuestra industria, en nuestra casa o donde queramos mejorar el factor. Y si esto es así, la empresa eléctrica se va a dar cuenta de que tenemos un factor de potencia bajo y nos va a penalizar por esto, nos va a cobrar más, porque los reactivos que están inyectando nuestras cargas a la red eléctrica son perjudiciales para la red eléctrica. Provocan pérdidas, hacen que los conductores se calienten un poco más y entre otras cosas. Entonces por esa razón nos penalizan, nos cobran más por tener un factor de potencia no tan cercano a 1. Entonces, ¿cómo se hace para mejorar este factor de potencia? Por lo general siempre se conecta un banco de capacitores o un capacitor en paralelo a la carga, por así decirlo. Digamos que nosotros tenemos un motor que es una carga netamente inductiva, está alimentado con la red eléctrica y digamos que de esta manera tiene un factor de potencia de 0.7, pero queremos mejorarlo a un 0.90 o 0.92. Lo mínimo que debe mejorar es hasta 0.92 según la normativa vigente. Se le conecta un capacitor o banco de capacitores en paralelo a la carga y de esa forma el factor de potencia va a mejorar. Ya vamos a revisar por qué es esto así, según la teoría. Pero para poder comprender bien esto vamos a revisar ciertos conceptos. Primero, un capacitor es un componente o carga que disipa potencia en su campo eléctrico. Un inductor es un componente que disipa potencia en su campo magnético. Un resistor es un componente que disipa potencia en forma de calor. Entonces solo los componentes resistivos aprovechan la potencia como tal. En cambio los capacitores y los inductores van a consumir potencia, una potencia imaginaria, que es la potencia reactiva. ¿Por qué se le denomina imaginaria? Porque no realiza trabajo como tal, sino que se disipa, por ejemplo en el caso de los capacitores en su campo eléctrico y en el caso de los inductores en su campo magnético. Es decir, no se aprovecha en forma de calor o en forma de luz como por lo general se utilizaría una potencia resistiva, como se haría en una carga resistiva. ¿Sí? Entonces, por esa razón se ha obtenido el concepto de potencia reactiva, que es la potencia que se disipa en componentes como capacitores e inductores. Ahora, ¿qué es la potencia activa? Como ya lo hemos dicho, es la potencia que realmente se aprovecha como trabajo útil. La potencia reactiva, en cambio, es potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto de voltaje por los amperes no hace trabajo real. O sea, la potencia reactiva no ejecuta un trabajo real. Por ejemplo, la corriente que se carga en un capacitor o la que se crea en un campo magnético alrededor de una bobina. Ya lo hemos dicho antes. La potencia aparente, en cambio, es la raíz de la suma cuadrática de la potencia activa y la reactiva. ¿Sí? Entonces, existe la potencia activa, reactiva, aparente. La potencia activa es la potencia real que hace trabajo. La potencia reactiva es una potencia imaginaria que se consume en componentes como capacitores e inductores, pero que no realiza trabajo real. Y la potencia aparente es la raíz o la suma, es la raíz de la suma cuadrática de la potencia activa y la reactiva. ¿Sí? Esos conceptos, aunque sean difíciles de comprender al comienzo, es importantísimo que los aprendan. Ya, ahora vamos revisando este otro concepto, el concepto de impedancia.
¿Por qué es necesario tener claro el concepto de impedancia? Porque aquí también nace lo que viene a ser la definición de compensación que tratamos de comprender. Primero, la impedancia es una medida de la oposición que ofrece una trayectoria eléctrica al paso de la corriente alterna. Y también tenemos que comprender el concepto de reactancia. La reactancia es un análogo a la impedancia, un análogo a la resistencia, pero para componentes como capacitores e inductores, es decir, como para la potencia imaginaria. La reactancia es la oposición al paso de una corriente alterna que ofrece una inductancia pura o una capacitancia pura también en un circuito. Se expresa en ohmios. De aquí nace la definición de impedancia. Si yo tengo un circuito que le ingreso corriente alterna, tengo un inductor, resistor y un capacitor, la impedancia se va a definir como la parte resistiva pura más J, que multiplica la reactiva a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Impedancia es igual a la resistencia más J por la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Dense cuenta que la impedancia se obtiene como tal como una parte resistiva pura, que es la resistencia, que va a ser la primera componente, la componente real de la impedancia, más J. J representa los números imaginarios, hace referencia a que la parte reactiva es imaginaria, una potencia imaginaria, multiplicando a la reactancia inductiva, eso significa XL, menos la reactancia capacitiva. Dense cuenta que la reactancia inductiva se resta con la capacitiva y de ahí nace también la definición de corrección de factor de potencia. Corregir factor de potencia no es más que eliminar reactivos. Para eliminar reactivos debemos incrementar reactivos capacitivos, porque los reactivos capacitivos van a anular los reactivos inductivos, porque se van a restar. Por eso se conectan capacitores en paralelo a las cargas para mejorar el factor de potencia. Aparte de eso, aquí tenemos que la reactancia inductiva es igual a W por L, donde W es 2pi por la frecuencia, es decir, es la frecuencia angular, y L es la inductancia. En cambio, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre W por C, donde W igualmente es la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, y C es la capacitancia en faradios del capacitor. Ya esos conceptos son importantes tenerlos claros. Acá tenemos fórmulas que también van a ser muy útiles en el futuro. Potencia activa es igual a voltaje por corriente por el coseno del ángulo. Potencia también es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Y el factor de potencia, que es igual al coseno del ángulo. Ese ángulo θ no es otra cosa más que el desfase que existe entre el voltaje y la corriente en una señal de corriente alterna. La potencia reactiva, en cambio, se define como voltaje por corriente por el seno del ángulo, y la potencia reactiva también se define como corriente al cuadrado pero por la reactancia, así como acá era por la resistencia, acá es por la reactancia. Si ven que hay una similitud. Ya, antes de avanzar, importantísimo que tengan bien claro las unidades. La potencia activa se mide en vatios, la reactiva en voltios ampere, eso es lo que significa voltios ampere, var, y la aparente en voltios ampere también, pero para diferenciar la aparente de la reactiva solo se pone VA. Entonces W o vatios activa, var reactiva y VA aparente. W o vatios activa, var reactiva y VA aparente. La potencia aparente, que es S, también es igual a voltaje por corriente, y también a la raíz cuadrada, eso es lo que dijimos al principio, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de la activa más la reactiva, o sea, la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Ya, teniendo eso claro, vamos ahora a hablar del factor de potencia. Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa, ya lo habíamos dicho. El factor de potencia es igual al coseno del ángulo, donde el ángulo es el desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ahora, otro concepto importantísimo es el triángulo de potencias. El triángulo de potencias es una herramienta que nos va a servir muchísimo para nosotros poder calcular los reactivos necesarios para corregir el factor de potencia. El triángulo de potencia siempre se va a caracterizar por lo siguiente. Va a tener una línea horizontal que va a ser siempre la potencia activa. La potencia reactiva puede ser
Esta puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Puede darse esos dos casos. La potencia activa puede ser hacia abajo o hacia arriba. Ya, en cuando se da cada caso, la potencia reactiva es hacia abajo, pues tenemos una carga predominantemente inductiva. En cambio, la potencia reactiva es hacia arriba, pues tenemos una carga predominantemente capacitiva, como se muestra aquí. Es decir, cuando nuestra impedancia, en el caso de acá hay más inductores, es este tipo de carga, y cuando hay más capacitores, es este otro tipo de carga. Listo. Ya, esta es la reactancia, esta es la potencia activa, y esta acá es la aparente, porque es la suma vectorial cuadrática, es la raíz de la suma cuadrática de los dos. Por eso se forma este triángulo, como el triángulo de Pitágoras. Y este ángulo θ es el ángulo de la fase, o el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ya, como se forma un triángulo que es igual al triángulo de Pitágoras, obviamente se utilizan las mismas identidades trigonométricas. Y eso lo vamos a usar como herramientas para poder determinar ciertos parámetros que necesitamos para poder corregir el factor de potencia. Ya estas fórmulas ya las hemos visto antes, ¿no? Factor de potencia es igual al coseno. Ya, aquí nosotros podemos evidenciar algo más. Acá no habían fórmulas. La potencia activa, P es igual a voltaje por corriente por el coseno del ángulo θ. Ustedes saben que voltaje por corriente que es igual a la potencia aparente, ya lo vimos más arriba. Voltaje por corriente es igual a la potencia aparente. Entonces ustedes dense cuenta de esto. Si yo saco el coseno del ángulo, coseno que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, sería P sobre S. Si yo despejo P, sería S por el coseno del ángulo. Y como S es igual a voltaje por corriente, de ahí nace esta fórmula. Solo de las identidades trigonométricas de Pitágoras. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo θ, que también sería igual a P sobre S, como ya lo dijimos hace un momento. Potencia activa sobre aparente. La potencia reactiva es igual a E, si despejamos a partir de las expresiones de Pitágoras, sería S sobre... Bueno, se expresa a través de la función seno. Seno de θ es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería Q sobre S, potencia reactiva sobre aparente. Si despejamos Q, sería S por el seno de θ, y como S es igual a voltaje por corriente, quedaría esto. Q es igual a voltaje por corriente por el seno de θ. Y aplicando la expresión de Pitágoras de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La potencia activa más al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y recordar que la potencia activa se mide en vatios, la reactiva en bar y la aparente en VA. Listo, eso sería todo. Y ahora sí, vamos a hablar del método de compensación. Primero un ejercicio sencillo para que ustedes tengan una idea de qué hacer cuando se le necesite compensar o mejorar el factor de potencia. ¿Cuál es el proceso a seguir? Una forma sencilla es de saber cuánta carga reactiva de capacitores se necesita instalar. Para saber qué carga reactiva de capacitores se necesita instalar, debemos nosotros tener a la mano una planilla eléctrica de la industria o de la casa que queremos mejorarle el factor de potencia. Primero vemos la demanda en kilovatios, es decir, la potencia activa de la casa. Ese es un dato de la planilla. Y luego vemos el factor de potencia actual, que también debe ser un dato de la planilla. Con los datos de la demanda y factor de potencia actual se arma un triángulo de potencias. El ángulo θ para armar el triángulo se obtiene como el coseno inverso del factor de potencia y armo el triángulo. De aquí voy a despejar lo que me haga falta, porque obviamente me están dando la potencia activa de la planilla y con el factor de potencia puedo obtener el ángulo θ. Entonces con funciones trigonométricas puedo obtener Q. ¿Cómo? Como la tangente. Tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sería Q sobre P. Como ya tengo el ángulo y tengo la potencia activa, despejo Q. Y me quedará que Q es igual a la potencia activa por la tangente del ángulo. De esa forma yo puedo obtener la potencia reactiva Q actual de mi sistema.
Luego debo de armar el triángulo de potencias nuevo, o sea, al que yo quiero llegar. Ya obtuve el actual y la potencia reactiva actual. Ahora tengo que obtener la potencia reactiva a la que yo quiero llegar. Por lo general, la empresa eléctrica nos exige tener un factor de potencia mínimo de 0.92. Consejo: calcúlenlo siempre a 0.98 o más. Bueno, no se pueden pasar de 1 tampoco, porque si pasan de 1 van a gastar mucho dinero y la empresa eléctrica no les va a reconocer por que tengan un factor de potencia mayor que 1. ¿Sí? Entonces, calcúlenlo a 0.98, porque es mucho mejor que les sobre un poquito, pero que no se pasen de 1, a que les falte. Entonces, calcúlenlo a 0.98. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es armar un nuevo triángulo de potencias. Vamos a armar nuestro nuevo triángulo de potencias con un ángulo θ con un factor de potencia 0.98. La potencia activa va a ser la misma, porque siempre la potencia activa se mantiene. La reactiva hay que calcularla a través de una expresión trigonométrica también, la misma. El Q reactivo nuevo, por eso tiene la N, porque es el nuevo al que queremos llegar, es igual a la potencia activa que ya teníamos por la tangente del ángulo θ nuevo que vamos a determinar con nuestro nuevo factor de potencia 0.98. Luego la potencia reactiva que nos hace falta instalarla obtenemos así, como la resta de la reactiva anterior menos la reactiva nueva que queremos nosotros, a la que queremos llegar, es N, reactiva nueva. Entonces, Q sub C vendría a ser la potencia reactiva que debemos instalar. Ya vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. En una industria se tiene que la demanda actual es de 100 kilovatios. Perdón, sí, 100 kilovatios, esa es la potencia activa. Con un factor de potencia de 0.87. Se desea mejorar el factor de potencia a 0.98 para evitar pagar penalizaciones. ¿Cuáles son los datos que nos dan? La potencia activa actual de 100 kilovatios y la potencia y el factor de potencia actual de 0.87. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos armar nuestro triángulo de potencias. Con el con el factor de potencia que nos dieron de 0.87, yo tengo el ángulo θ actual. ¿Cómo? Como el coseno inverso del factor de potencia. Coseno inverso de 0.87 en este caso me da 29.54 grados, que vendría a ser el ángulo de aquí. Como ya me dan también la potencia activa, es un dato que dice que son 100 kilovatios, yo la coloco aquí abajo y ya me quedaría como incógnita Q y S. Lo que tengo que despejar es Q. La S no es necesaria despejarla. Si quieren despejarla por curiosidad pueden hacerlo. La Q es lo que necesitamos. Q es igual a P, que es la potencia activa, por la tangente de θ, porque la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Me relaciona estos dos valores. Como tengo el ángulo y tengo la potencia activa, despejo Q, que vendría a ser la potencia reactiva actual. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que armar mi nuevo triángulo de potencias. Mi nuevo triángulo de potencias yo lo quiero armar para un factor de potencia de 0.98. Entonces saco el ángulo θ nuevo como el coseno inverso de 0.98. ¿Me da cuánto? 11.4. Este 11.4 son 11.4 grados. 11.4 grados. Esos 11.4 grados son los que yo debo utilizar para mi nuevo triángulo. Lo coloco aquí. La potencia activa, como lo mencioné anteriormente, se mantiene. Siempre se va a mantener. La potencia activa no cambia. Son los reactivos los que puedo cambiar. ¿Ya? Aplicando, quitando capacitores o inductores. Ya, entonces, si ya tengo el nuevo ángulo y tengo la potencia activa que era la misma, despejo la nueva potencia reactiva Q, que vendría a ser P, que es la potencia activa por la tangente del ángulo θ nuevo. Asimismo, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al despejar Q nuevo, en este caso me queda, sería 100 por la tangente de 11.4, me queda 20. Como los 100, yo los eran 100 kilovatios, ¿no? Entonces me queda 20 kilobar. El K lo he arrastrado hasta el final. Kilobar. Y esa vendría a ser la nueva potencia reactiva. Pero como yo quiero compensar lo que me hace falta, debo restar la potencia reactiva anterior menos la nueva. La anterior me dio 56.6 kilobar. La nueva 20, resto y la respuesta es
36.6 kilobar. Entonces yo debo comprar un capacitor o un banco de capacitores de 36.6 kilobar. Así se compran. Miren, yo los voy a buscar ahorita en internet. Busqué este. Este es un capacitor de, aquí dice, de 10 kilobar, por ejemplo. Entonces yo necesito uno, pero de 36.6. Uno de unos 40, ¿eh? Unos 40 estaría bien, porque no creo que vendan uno de 36.6. Ya, lo compramos. Estos capacitores incluso ya tienen, si se dan cuenta aquí, tienen una bornera de 3. Significa que ya están definidos para un sistema trifásico. Si tu sistema es trifásico, compra un capacitor trifásico nomás. Si su sistema es monofásico, tendría que comprar un capacitor monofásico, pero que cumpla con las características de los kilobars necesarios para corregir el factor de potencia. Y ahora que ustedes ya saben cómo se calcula el capacitor que se necesita, ya les puedo explicar los métodos de compensación. Existen tres métodos: el fijo, el centralizado y por pasos. El fijo es cuando se conecta un capacitor o banco de capacitores en paralelo a la carga que se desea compensar. La centralizada es cuando se la conecta en paralelo, pero en paralelo al panel de distribución o al tablero general de distribución. Ya no nos enfocamos en las cargas, sino directamente en el tablero, una sola, una sola, una sola compensación para todas las cargas. Por pasos, en cambio, por pasos es cuando nosotros utilizamos algo que se llama relé barimétrico, que es un sensor que me permite ir monitoreando en tiempo real el factor de potencia. Entonces, a medida que este ve que el factor de potencia está decayendo, va mandando pasos, o sea, va cerrando contactores para ir conectando capacitores en paralelo hasta compensar el factor de potencia, ¿sí? Ya les voy a mostrar un esquema. Este de aquí es un motor conectado. Si yo quiero compensar el factor de potencia, le puedo conectar un capacitor en paralelo directamente. Si el motor es trifásico, obviamente tenemos que comprar uno de estos, que es trifásico, ya tiene 3 puntos, 3 borneras, 3 terminales porque es trifásico, y vamos conectando uno en cada línea, en RST, a esos mismos puntos, y ahí está conectado en paralelo y está corregido el factor de potencia. Si está bien calculado. Compensación centralizada, en cambio, no lo conectamos en la carga, sino directamente en paralelo al panel de distribución. Así se hace una compensación centralizada. Y por pasos es cuando yo utilizo un relé barimétrico que me está censando en tiempo real la señal, el factor de potencia, y este me va a dar cuenta. Por ejemplo, digamos que en la mañana, a las 8 de la mañana, en una fábrica solo se prenden 3 motores y el factor de potencia es 0.85. Entonces el relé barimétrico se da cuenta que le faltan 5 unidades para llegar a 0. Perdón, le faltan como más o menos 10 unidades. Bueno, falta un poco para llegar al 0.98, entonces el relé barimétrico me cierra dos capacitores, por así decirlo. Me cierra dos. Y paz llega a 0.98. Pero sucede que más tarde, como a las 4 de la tarde, me prenden 4 motores más en la industria. Entonces otra vez se cayó mi factor de potencia. Entonces el relé barimétrico sensa que el factor de potencia se cayó y me conecta otro capacitor más. Así, lo vas conectando a medida de la necesidad de la industria. Por eso se llama por pasos. Ya, y por si no tenemos conocimiento, aquí tenemos la duda, vamos a poner la imagen de un relé barimétrico para que se vea. Para que se aprecie mejor. Aquí tenemos un relé barimétrico, este de aquí. Este sí lo he visto en acción, es bastante bueno. Este es un relé barimétrico. ¿Qué es lo que el relé barimétrico hace? Aquí te va a presentar el factor de potencia en tiempo real, el 0.85, el 0.90, y se lo puede programar. A través de estos botoncitos uno va verificando cuántos pasos va a utilizar. Estas luces de acá indican cuáles son los pasos que se están encendiendo, y a medida que uno va presionando y revisando, uno puede ir verificando, analizando y programando el relé barimétrico. Uno puede colocarle la cantidad a la que uno quiere mejorar. Puede colocarle que mejore a 0.90, 0.98, uno lo programa. Y también puede programar cuántos pasos quiere que se vayan a ir cerrando, cuántos contactores. Y también
Todo esto se conecta con lógica cableada. Vamos a colocar esta imagen en la diapositiva. Aquí mismo estaría bien, porque aquí estamos hablando del por pasos. Y si hablamos de la compensación por pasos, tenemos que hablar del relé barimétrico. Debería estar unido todo barimétrico o el tilde en la E. Todo unido. Ya eso sería todo por hoy. Espero que se haya apreciado bastante y durante la clase vamos a hacer cualquier otra aclaración. ¿Sí? Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.